tribunales, hoy se acaba de publicar, 19 días después, la sentencia contra el fiscal general del Estado. Se acaba de distribuir el fallo que condena al fiscal general por la nota de prensa emitida. Lo que se descartó en primer momento resulta ser la base. El Tribunal Supremo dijo que aquella nota era irrelevante, que publicaba lo que ya era público, pero le condena por esa nota y por la difusión de esos detalles. Pedro Gómez, tribunales, se acaba de hacer público ese fallo. Acabamos de tener acceso a esa sentencia que finalmente condena al fiscal general del Estado a esos 2 años de inhabilitación, y le voy a leer textualmente lo que dice esa sentencia, porque dice que respecto a la nota informativa que se publicó la Fiscalía Anticorrupción, subrayan que el propio acusado admitió su intervención en la misma y que no se puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito. Considera este tribunal, formado por los 5 magistrados que condenan al fiscal, que una persona o el fiscal general, una persona del entorno o el propio fiscal general, con su conocimiento, fue quien filtró el correo a la cadena SER. Finalmente, lo que concluyen estos 5 magistrados es que el fiscal general o alguien de su entorno filtró ese correo de González Amador, del abogado de González Amador, a la cadena SER, y que la nota informativa contenía también elementos que podían ser constitutivos de delito. Estos son los 2 motivos por los que finalmente fue condenado el fiscal general del Estado. Pedro, muchas cuestiones en todo esto. Se condena con algo que se dijo que no era relevante, que no se iba a investigar. Se dice, 1, filtración desmentida por el propio Miguel Ángel Campos. Se ha desmentido esto bajo juramento en ese tribunal. Se condena pese a ese desmentido. Pero 2, se condena por una nota de prensa que el propio Supremo dijo que no era relevante. Fue el propio Supremo el que dijo que aquella nota de prensa no podía publicar algo ya publicado. Pedro, es una sentencia del Supremo contra el Supremo. Se podría decir que durante todo lo que fue el juicio oral, los magistrados que finalmente han decidido condenar al fiscal han cambiado de opinión. Cuando se admitió esa querella contra el fiscal general y se trajo aquí hasta el Tribunal Supremo por su condición de aforado, se decía que esa nota de prensa aparentemente no contenía ningún hecho delictivo. Sin embargo, según lo que podemos leer ahora mismo, el fiscal general tendría que haber garantizado la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de González Amador, y que tenía que haber guardado esos datos y no haberlos publicado en la nota de prensa que publicaron para desmentir precisamente el bulo generado por Miguel Ángel Rodríguez. Dicen que para desmentir un bulo no se puede cometer un delito. Es lo contrario a lo que se dijo cuando se admitió aquí esa denuncia que venía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Así que tenemos ahora mismo un Tribunal Supremo que condena contra los testimonios de todos los periodistas. La lógica procesal sería ahora acusar a los periodistas de perjurio, de falso testimonio, porque lo que ha hecho es utilizar pruebas en contrario, es decir, asumir que toda la prensa ha mentido, que todos los periodistas, en términos de Miguel Ángel Rodríguez, tienen que ir para adelante. Y un Tribunal Supremo que se contradice a sí mismo, que en doctrina anterior había dicho la nota de prensa no es delictiva, y que en este caso había dicho esa nota de prensa no es relevante, pero que ahora falla diciendo sí, es elemento de prueba. Todo esto, Pedro, es el fallo, esta es la sentencia. Hay voto particular, ¿no? Sí, que en el mismo fallo que se adelantó el pasado 20 de noviembre se decía que había 2 magistradas, precisamente Susana Polo, la que iba a ser la ponente de esta sentencia, estaba a favor de absolver al fiscal general del Estado, de ahí que perdiera esa ponencia. Hay 2 votos particulares que dicen que en ningún momento no ha habido ningún hecho probado sobre esa filtración por parte de Álvaro García Ortiz, y que la nota con la que se desmentía el bulo de Miguel Ángel Rodríguez tampoco contenía ningún dato personal que afectara a la defensa ni al honor de González Amador. Finalmente, con el respecto al testimonio de los periodistas, Javier, hay un párrafo en el que dice que no se cuestiona la veracidad de sus testimonios, pero que un dato sea reservado
que un dato reservado sea conocido no neutraliza el deber de confidencialidad del fiscal general. Insistimos, le condena porque según estos 5 magistrados queda probado que el fiscal general o alguien de su entorno... Pues, ¿qué te voy a contar? Perplejo ante lo que estoy escuchando, aunque ya me lo esperaba. Porque, ¿cómo lo lee usted? La nota de prensa y la filtración, las dos cosas se atribuyen al fiscal general del Estado. Bueno, yo creo que antes de consultar los textos jurídicos, los magistrados debían haber ido al diccionario de la Academia de la Lengua, en la que se distingue perfectamente secreto, dato reservado, intimidad y confidencialidad. El legislador en el 417 protege el secreto, que es aquello que nunca debe ser revelado porque puede causar, lo dice la ley, un perjuicio a la causa pública o a un tercero. El dato reservado, que es lo que dice la sentencia, yo no me lo he inventado. O sea, a mí me sorprende que unos magistrados del Tribunal Supremo tergiversen el texto del 417, que no habla para nada de datos reservados, habla de secretos. Datos reservados están en el título 10 y afectan Magistrado, a la ideología, religión, discúlpeme, porque es complejo esto. Explíquenos, o sea, lo que nos está diciendo, no me pierda con el articulado, si no le importa, porque es complicado seguir toda esta cuestión. Lo que nos está diciendo es, no había secreto que guardar. No, es que no le han acusado de revelar secretos, le han acusado de revelar datos reservados. Eso es lo que dice la sentencia, si no he entendido mal. Ajá. Entonces, los datos reservados están protegidos no en el 417, sino en el 197 y siguientes. O sea, que han infringido el principio de legalidad para empezar. En segundo lugar, porque podría extenderme, han infringido el principio acusatorio. No se puede andar bailando de una acusación a otra, que si la nota vale, que si la nota no vale, que en parte sí y en parte no. Pero es que además la nota no revela ningún dato reservado. Una parte de la nota hace referencia a unos hechos que están en el registro mercantil a disposición de cualquier persona de los que están en la mesa si tiene el interés por entrar en ese momento, que es la empresa, el administrador único, e incluso le van a dar un dato más. Y entramos entonces en el tema de la conformidad. La conformidad en absoluto es un dato reservado. La confidencialidad es un derecho que tiene una persona, pero que en este caso se ha despojado libremente de él. Dice, la Constitución me dice que no tengo derecho a declarar contra mí, y entonces yo renuncio a ese derecho porque quiero buscar una conformidad. Y la conformidad, y ya con esto termino con el principio de legalidad, la acaba de modificar la Ley 1/2025, que ya ha entrado en vigor. La conformidad necesita el consentimiento del presidente del tribunal. Señor Pallín. Si no, no vale para nada. Es una conversación como la que podíamos tener tú y yo, Javier, sobre ponernos de acuerdo en alguna cosa. No perjudica al derecho a la defensa. Pero déjeme que lo traduzca del jurídico al castellano, a ver si yo lo he entendido. Me dice usted 3 cosas. Me dice usted, la primera, en torno a la filtración, los datos no son secretos. Están en registro mercantil, luego no hay filtración de ningún secreto. Segunda violación, me dice usted, principio acusatorio, no se puede decir la nota sí, la nota no, de manera intermitente. Y tercera clave, la conformidad con Hacienda. Y dice usted, cuando uno firma la conformidad con Hacienda, Hacienda también es parte, luego no es materia reservada. Estas son las 3 irregularidades que usted ve en esta sentencia ahora mismo, ¿sí? Según el protocolo y según lo que regula ahora la ley en esta modificación, y siempre ha sido, la conformidad es un acto procesal que tiene que aprobar el presidente del tribunal, y es más, ahora se puede oponer
a la conformidad por estimar que el acuerdo entre el fiscal y el acusado vulnera la ley. Esto, el criterio técnico, lectura en caliente de José Antonio Martín Pallín. De González Amador. Estas son las dos claves del fallo y estas son las dos claves de la sentencia. Pido lectura aquí. Empezando por el 19 días después. Yo, que el periodista de la cadena SER, me querellaría por infracción de su derecho al honor. Porque digan lo que digan, en esa elipsis jurídica están diciendo que mintió. Pero bueno, esto es una barbaridad. Yo voy a intentar terminar. Naturalmente, yo soy jurista y hago mi análisis. No, digo un análisis, eso es directamente una falsedad. Bueno, perdóname, ¿dónde he dicho una falsedad? Has dicho que tú crees que debería querellarse por lo que no hay ninguna elipsis. Ah, bueno, está diciendo es la valoración. Está diciendo que es igual que los está diciendo una falsedad. Que es igual que los y voy a realizar. A ver, dejad terminar, te voy a dar Dejaos hablar, por favor, que está muy caliente la información y requiere cierta cautela y cierta lectura. Primera cuestión. Vamos con ello. No se prueba la autoría, ni siquiera la participación, no se prueba la existencia de un delito. Actúan contra sus propios actos, que este es un principio del derecho que no se puede traspasar, porque ellos ya dijeron que la nota de prensa no constituía ningún elemento del delito, y aquí no se está protegiendo la intimidad de nadie, se está protegiendo a determinado personaje político del que acabamos de hablar hace un momento, que se le protege por tierra, mar y aire. Esto es una vergüenza y desde luego mina la confianza de los ciudadanos en la justicia. Pero vamos a ver, si estás hablando ahora te interrumpo yo, ¿no? Bueno, ¿te gusta? Pues lo interrúmpeme. Hago. Pero ahora para que la si estás hablando como jurista, no puedes hacer alegatos respecto de las razones por las cuales se ha dado esta sentencia. Cuando está diciendo que no importa, cuando está diciendo que no importa, esta es la cuestión, que luego nos prohíben el hecho de que los testigos supieran o no supieran el contenido o la información, lo que está diciendo no es que mientan, es que es irrelevante que lo sepan para que el ¿Pero cómo fiscal... va a ser irrelevante? Si dicen, te lo repito porque no lo entiendes. Es que no el fiscal general del Estado, el fiscal general del Estado mete el delito por independencia de que los otros lo conozcan. Lo que está salvando es justamente la tarea periodística que a veces se alimenta. Manuel Rico, pasándose por el arco del triunfo los testimonios de periodistas honrados. Que no, ver, y Manuel Rico. Hola, buenos días. Hay varios Manueles Ricos en la mesa, por lo que veo. ¿Cómo lees tú la sentencia? La acabamos de conocer y lo que dice es: se han filtrado datos y la nota de prensa también es motivo. Se le condena por las dos cuestiones, la nota descartada antes y la filtración de datos que se le atribuye a la cadena SER. Bueno, yo no he tenido tiempo de leer la integridad de la sentencia, obviamente, porque acaba de salir, pero aquí hay dos cuestiones. Una, la filtración del correo. Dicen que lo ha tenido que cometer el fiscal general o alguien de su entorno sin identificar. Bueno, ¿dónde están las pruebas de esta parte? Porque ni en la instrucción ni en el juicio ha aparecido ni una sola prueba de que el fiscal general o alguien de su entorno sin identificar, que es ya kafkiano, haya sido el filtrador. Esto es una clave absoluta, y si se dice que hay pruebas o que se le condena por filtrar, se necesita alguna prueba de ello, ¿no? Por filtrar el correo. La segunda cuestión, la nota de prensa famosa. Bueno, nosotros en público hace 3 semanas o 4 ya lo publicamos, ¿no? La nota de prensa ha sido realmente un juego de trile, ese juego en el que ¿dónde está la bolita?, que se ha utilizado no en el Supremo, sino desde el principio. La instrucción empieza por la nota de prensa. Porque eso que permite a la justicia, la nota de prensa solo la había hecho el fiscal general, con lo cual digamos que centran en una pecera en la que había 500 peces, porque eran los que habían recibido la solicitud, el correo del abogado del presunto defraudador. Necesitan centrar, y con la nota de prensa, que es como empieza la instrucción, lo centran sobre el fiscal general. ¿Qué pasa? Que cuando llega el Supremo dice, no, la nota de prensa aparentemente no es delictiva, pero se quedan con la causa. Si no es delictiva, la tenían que haber devuelto para investigar desde cero quién podía haber filtrado el correo. Y dicen, aparentemente no es delictivo, con lo cual todos pensábamos
que la nota de prensa había quedado fuera. Pero durante el juicio ya vimos que como no tenían pruebas de la filtración del correo, se iban a centrar en la nota de prensa, hasta el punto de que el abogado del Estado que defendía al fiscal general, en el alegato final, dijo: yo es que no sé de qué me estoy defendiendo aquí. Estas son palabras prácticamente literales. Yo no sé de qué me estoy defendiendo, si de la filtración del correo, que se supone que era el motivo del juicio, o de la nota de prensa. Y al final, pues la han utilizado, la nota de prensa, porque ahí sí que el fiscal general había admitido su autoría. Es completamente inaceptable que se haga una instrucción sobre un presunto delito y luego se le condene por otro, y es inaceptable en cuanto al correo electrónico que sin ninguna prueba se le atribuya la filtración al fiscal general. Y no hay ninguna prueba. Nadie, ni en esa mesa ni en ninguna otra, puede decir que hay una prueba de que el fiscal general filtró ese correo. Rico, no te retires. Pedro, estamos leyendo letra pequeña porque son 19 días y 200 folios. Pero, Pedro, lo que tenemos es alguna clave más y ahora mismo estos son los dos pilares, 19 días más tarde, en los que el Supremo fundamenta la condena al fiscal general del Estado. Dice: filtró el correo. No se ha escuchado ninguna prueba efectivamente en ese juicio de que así fuera, y la nota contenía datos reservados que, aunque fueran públicos, dice el Supremo, no se pueden publicar desde la Fiscalía. Estos son los dos argumentos, las dos bases de esta sentencia. Sí, Javier, y según voy leyendo te puedo añadir 3 datos más que aporta esa sentencia de 233 folios, que contiene también esos 2 votos particulares. Aseguran en los hechos probados que el diario El País publicó con antelación 3 horas antes de que se publicara la nota de Fiscalía desmintiendo el bulo de Miguel Ángel Rodríguez, que el diario El País ya había publicado parte de esa nota de prensa que contenía datos de los mensajes que se intercambiaron el fiscal anticorrupción que estaba investigando a González Amador y su propia defensa. Además, avala y da por bueno el testimonio de la fiscal Almudena Lastra cuando dijo que los había filtrado el fiscal general los mensajes. Dice que no es un reproche, simplemente que también es parte de la prueba que se puede aportar en esta causa en la que se condena al fiscal general del Estado, y que además en una parte de las que se refieren a la defensa de Álvaro García Ortiz aseguran que no existe cobertura legal para el borrado de los dispositivos móviles del fiscal, y que eso también ha sido un hecho que no ha podido demostrarse, que el fiscal general haya trasladado esos mensajes directamente, pero que no existe cobertura legal para el borrado de sus dispositivos. Pido lectura aquí, breve, Saroca, Pablo. No, la sentencia sí que hace expresa además lo hace en un párrafo expreso, dice que ahí no solo no cuestiona la credibilidad de los periodistas, sino que sabe que es así. Lo que sí dice la sentencia es que para la Fiscalía General del Estado tiene un deber de reserva de datos reforzado, digamos. ¿Por qué? Porque aunque públicamente el dato sea conocido porque haya sido divulgado por un medio de comunicación, lo que no puede hacer la Fiscalía General con sus medios es dar información reservada sobre ninguno de sus asuntos. ¿Por qué lo deciden ellos? Justo ¿Por qué? Porque además dice tienen el deber institucional de desvelar mentiras. No, pero es que y además yo creo que el error realmente, que yo no sé si es delito, el Supremo considera que sí, pero para mí el gran error de la Fiscalía General del Estado es entrar en el detalle concreto. Javier Aroca. Eso para desmentir, porque podía haber sido mucho más sucinto. Y evidentemente esa nota de prensa no hubiese tenido los problemas que luego ha traído. Simplemente lo niegas y dices que no es así. Esta sentencia va a ser como el discurso de Navidad del rey. Que una cosa es lo que dice el rey y otra cosa es lo que decimos luego los tertulianos. Pero hay una realidad fáctica, y es que han pasado 19 días. Y si los sesudos juristas del Tribunal Supremo han necesitado 19 días para este bodrio de sentencia, a mí me parece, por lo que voy viendo, después me la veré y a lo mejor digo que es bodrio y medio. Lo que estoy viendo, esto es una sentencia absolutamente insustancial, inconsistente, de una extrema volatilidad, y yo creo que también insustancial. Va a ser todo un espectáculo ver el texto de esta sentencia entero y leído y escrito,
y los votos. Va a ser todo un espectáculo. Verla navegar por Europa y verla aparecer en el Tribunal Constitucional. Esos votos particulares va a ser una vergüenza para el Tribunal Supremo. Esos votos particulares van a ser la base de recursos al Constitucional, porque esos votos particulares son también muy contundentes. Carla, estamos ahora mismo terminando lectura y Pedro está leyendo la sentencia. Acuña, tú estás leyendo los votos particulares. ¿Qué argumentan esos votos particulares? Los votos particulares los firman dos magistradas que consideran que el fiscal general del Estado tiene que ser absuelto por ese delito de revelación de secretos. Consideran que el contenido de la nota de prensa era aséptico y contenía los datos necesarios para desmentir un bulo, y también dan mucha relevancia al testimonio de los periodistas porque negaron que fuera el fiscal general o su fuente, que él no filtró el correo electrónico objeto de la investigación, y que hay que considerar esos testimonios porque parecen veraces y no se les puede restar veracidad porque se acogieran a su hecho de no desvelar las fuentes. Son los dos votos particulares de las dos magistradas progresistas que consideran que el fiscal general del Estado tiene que ser absuelto. 238 folios. José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo. ¿Qué tal? ¿Cómo está?